Bien. No, les comentaba que este curso de posgrado está organizado por el Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Palermo, que también organiza las Jornadas Interdisciplinarias de Arquitectura, que este año desarrolla su tercera edición del 29, en la semana del 29 de julio al viernes 2 de agosto. Así que todos aquellos y aquellas que les interese participar como ponentes, luego les compartiré la página para que puedan acceder a mayor información. Pero volviendo entonces a este curso de posgrado, hoy dictado por Raúl Horacio Lamas. Este seminario se titula Técnica, Forma y Acontecimiento Estético. Y Raúl Horacio Lamas es arquitecto por la Universidad Católica de La Plata, especialista en gestión estratégica de diseño por la UBA y doctor en artes por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de grado y posgrado, es investigador y decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de La Plata. Es evaluador de la red ODOCAL y jurado de concursos del CAPA 2. Es autor de libros, capítulos de libros, ensayos y artículos. Así que para nosotros es un orgullo y un gran honor que Raúl esté hoy brindando este segundo seminario. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, la Gracias, pantalla Roberto. y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Gracias por recibirme en la universidad. Y es un gusto para mí estar con ustedes y compartir este seminario. Espero que sea de su agrado la propuesta, lo que vamos a presentar el día de hoy. Tiene que ver, bueno, con la temática referida al título, ¿no es cierto? A la técnica, a la forma y el acontecimiento estético, y está en línea con mis trabajos de investigaciones y sobre todo con el desarrollo de mi enfoque respecto de la arquitectura contemporánea y particularmente voy a focalizar en este encuentro una mirada sobre la producción en América Latina. Es un poco este el escenario y vamos a atravesar algunos enfoques, marcos teóricos que se conectan con las tradiciones disciplinares y también con transformaciones contemporáneas. Y intentaremos algún acercamiento de definición respecto de la técnica, la forma y el acontecimiento estético y posteriormente mm, referiremos eso a unas obras y unos arquitectos de la región que más allá de los que han atravesado la contemporaneidad del siglo XX, hoy reflejan un poco, en parte, lo que les voy a compartir. Así que, bueno, ¿se oye bien? ¿Podemos arrancar? Sí, sí, perfecto. Bueno, vale. Entonces, ahí creo que... Sí, ahí se ve muy bien. Pantalla así. completa. Perfecto. Bueno, decía entonces este seminario que está focalizando en esta temática eh, y que de algún modo en la portada con esta imagen de Tomás Saraceno intento resumir o sintetizar esta idea de el cruce que se da entre la arquitectura, en el caso de Saraceno, el cruce que se da entre la arquitectura, la ciencia y la tecnología, en nuestro caso va a ser la técnica, la forma y el acontecimiento estético, pero lo que lo conecta o lo vincula a este encuentro tiene que ver con el propósito de esta obra, esta instalación que está en Düsseldorf, en Alemania, que de alguna manera da cuenta del propósito explícito de la experiencia estética. Es esa la búsqueda de Tomás y bueno, nos sentimos muy cercanos en esta idea y sobre todo siendo un argentino que está por el mundo llevando estas ideas. Así que quiero comenzar les cuento un poco cómo es el desarrollo. Yo me apoyo en unas filminas con algunas escrituras medio al modo de zócalo, como para ir llevando el discurso y que ustedes puedan tomar nota.
y también en unas imágenes, ¿no? Arrancamos con esta frase, con la frase de Luis Kahn, ¿no? Un edificio debe comenzar por lo inconmensurable, luego someterse a lo mensurable y cuando se halla en la etapa de diseño, y finalmente volver a lo inconmensurable. Un poco da cuenta de esta relación que establecemos entre la técnica proyectual, la configuración de la forma y su deflagración como fenómeno y el acontecimiento estético, ¿no? Esta idea de la inconmensuralidad que vuelve al campo de lo bello. ¿Cómo entendemos la arquitectura en la actualidad? Bueno, hoy la arquitectura está atravesada por diferentes campos disciplinares, ¿no es cierto? Diferentes campos disciplinares que impregnan o contaminan su campo teórico, pero también reflejan cambios en las prácticas, ¿no? Más allá de diferencias sustantivas que hay con la sociología, la antropología, la psicología que aportan, la economía incluso, la tecnología que aportan saber y conocimiento para la proyectualidad en arquitectura. Más allá de eso, la arquitectura se define como un saber hacer en el cual se insertan una variada y compleja cantidad de problemáticas, ¿no? Hay genealogías e ideologías que nos atraviesan, preexistencias y múltiples enfoques que sitúan a la arquitectura, como decimos aquí, simbólicamente como representación de diversos modos de habitar de las comunidades desplegadas en la época y el tiempo. Es decir, estos modos de habitar son los que de algún modo eh, el funcionalismo en algún momento toma para el desarrollo de sus propuestas, o la arquitectura en busca de ciertas tipologías se inscribe en determinados modelos. Sin embargo, más allá de los modos de habitar que tienen que ver con la contingencia, hay un campo del habitar que está asociado a lo existencial, al modo en que habitamos el mundo, ¿no? Ese modo en el que habitamos el mundo es un poco el criterio con el que vamos a establecer la producción de la forma y nuestra relación con el fenómeno estético. Dentro de la actualidad, el clima cultural y tecnológico y artístico que nos atraviesa está de algún modo situando a la arquitectura, como veíamos en la obra de Saraceno, vinculada a la eventualidad y el acontecimiento. Es decir, en búsqueda se ha desplazado el objeto hacia la búsqueda de experiencias, en una suerte de desobjetivación. Este proceso inicia la posibilidad de una necesaria desaceleración de la vivencial. Es decir, vivimos aturdidos de algún modo por la sobremodernidad, y este campo de experiencia que el ámbito arquitectónico nos ofrece a partir de ciertas atmósferas, como decimos aquí, sutiles, climas y sensaciones, genera ambientes que de algún modo nos reinsertan en nuestro modo de estar en el mundo. ¿Esto qué requiere? Requiere de la observación que transforme el dato en acción, en la acción proyectual, es decir, saber mirar e interpretar esa multisensorialidad que abre a la profusión de artefactos sublimes. Decimos artefacto, esta cuestión de la artefactualidad que tiene que ver con lo que está ligada al arte, y sobre todo este impacto en las experiencias habitativas, ¿no? Que nos permite redescubrir lo sensible como tejido sensible, es decir, el concepto y la noción de aistesis recuperada en la actualidad a partir de un nuevo encuentro con la materialidad. Inmersos en el tejido sensible, en esta materialidad como envoltorio en la cual nos encontramos, es posible reavivar el sentido mítico o misterioso del espacio y sobre todo del lugar que habitamos. Esta conceptualización requiere, como decíamos, de la posibilidad de la puesta en práctica, y allí es donde aparece la técnica. En relación a la técnica, bueno, ese famoso ensayo, esa preocupación
del siglo XX que atravesó el pensamiento de grandes filósofos como Martin Heidegger, para cual la técnica es el acontecimiento total, y que plantea una cuestión que se debate en el juego entre la imposición y el develamiento. Es decir, el modo poético del develamiento tiene que ver con una forma de hacer de la técnica o de buscar a través de la técnica la aparición de la esencia como poesía, de establecer un hacer sin cálculo, plantea Heidegger, un hacer que está ligado a la anticipación ideativa. De algún modo, esta cuestión ha sido superada o puesta en crisis a partir del modo científico-técnico, que también, del cual nos habla Heidegger, y que tiene que ver con la imposición, es decir, la puesta en práctica a través del modo experimental de la física, se impuso sobre la naturaleza. De algún modo, la arquitectura se objetualiza y esa objetualización es una suerte de diálogo contrapuesto con la naturaleza, ¿no? Algunas consecuencias de eso han tenido que ver con el estado del cambio climático en el cual nos encontramos para algunos teóricos. Para nosotros, esta transformación es posible darla a partir de recuperar esta idea eh, de lo que está atravesando la técnica en función de este par dialéctico de oposición entre imposición y develamiento. Ahora, como proyecto, esta cuestión de la técnica es un hacer cuya perfección reside en la idea, es decir, la idea o la idealización de una mirada que busca a través de un proceso abstracto de producción del objeto la realización, ¿no? Sin embargo, el proyecto habla de ir al encuentro de lo que viene, es decir, de una búsqueda que está ligada incluso al azar, que está ligada a algo que no garantiza resultado, que está ligada al arte, o que a través de este hacer, de esta búsqueda de ir al encuentro con lo que vendrá, se conecta con el diseño. Diseño que está asociado al arte de la construcción. El construir tiene que ver con un modo de ordenar el amontonamiento material, tal como lo define Jean-Luc Nancy. Esta cuestión del arte ligada al hacer está encerrando la noción o el concepto de un hacer perfecto, un hacer acabado, como un medio para llegar a sus fines. Un proceso que metaboliza y remite la proyectación de los modos de habitar sobre esta condición de ordenamiento del amontonamiento material, es decir, sobre la producción de la cultura física, de la cultura material en la cual nos inscribimos los arquitectos. Ahora, la técnica en arquitectura implica entonces aspectos que están ligados a la constructividad, a la expresión y a la comunicación. Es decir, expresión y comunicación van a ser elementos importantes para el dominio y el manejo del trabajo en la proyectualidad, y la técnica constructiva tendrá que ver en cómo ordenamos este condicionamiento material y desarrollamos su concepción tectónica de la arquitectura. Es decir, en la práctica los hechos se ven mediatizados por fenómenos externos que modifican e impactan estas operatorias o metodologías proyectuales. Es decir, que la proyectualidad en la arquitectura, en tanto técnica, va a estar condicionada por las concepciones que nos imponemos en relación a la búsqueda de la figuración que queremos lograr. Es decir, en busca de la forma, iremos configurando el proceso metodológico y la aplicación de la técnica. La técnica es la articulación de fines. Ahora, cuando
los fines se confunden con los medios o los medios superan a los fines, nos encontramos con procesos de desarrollo tecnológico que desvirtúan el sentido del fin de la técnica. El fin de la técnica de la proyectualidad es el logro del hábitat en condiciones favorables al habitar humano. Entonces aquí retomamos un poco la idea que nos ha planteado eh, Heidegger, pero con una visión vinculada a la forma. Es decir, estas dos maneras de producir la forma en la naturaleza, que estarán vinculadas de alguna manera a una manera impositiva de construir lo arquitectónico, o a sacar de la forma el logro de la materialidad sin imposición. Una manera de construir la forma vinculada justamente a este modo poético del cual nos habla Heidegger en su momento. Acá la forma arquitectónica va de algún modo también a exhibir una suerte de tensión polar. Se debate entre la exterioridad y la interioridad, entre la exterioridad afectiva y efectiva, sin la cual la disposición misma del material y su efectuación carecen de sentido, es decir, la búsqueda de la efectividad y la afectividad a la cual hace referencia. Esta doble articulación tiene que ver con la envolvente, que es perceptual y fenoménica. Un, un complejo una forma compleja que va más allá del punto de contacto entre la masa y el espacio y que está indisociablemente ligada a la materialidad. Y acá aparece en esta tensión polar la cuestión de la figura y lo figural. Lo figural como presencia en la arquitectura es el elemento que evidencia la irrupción como acontecimiento sensible y apropiación espacial de ocupación. El envoltorio es un espacio en el cual habitamos esta configuración topológica continua, donde la profusión de figuras, colores y texturas nos abren a estas privilaciones sensoriales, es decir, al movimiento que va a ir potenciando la experiencia del espacio y el tiempo con la cual vamos a relacionar nuestro estar en el mundo. Y decimos entonces que lo figural remite a la arquitectónica como arte de la arquitectura. La arquitectónica es esa máquina ficcional que define al espacio arquitectónico como topológico, relacional, inmersivo y performativo. Su topología tiene que ver con esta cuestión de la presencia y del lugar en tanto ambiente, atmósfera o espacialidad fluctuante en la cual nos encontramos inmersos. Y en este ámbito relacional se plantea el encuentro con el sentir y esa temporalidad simultánea. Es decir, esto es un ser en proceso. La cuestión de la arquitectónica, entendida desde el plano de lo figural, tiene que ver justamente con esta atmósfera sensitiva en la cual nos desenvolvemos. Cómo el medio va a estar condicionando la técnica, es decir, la búsqueda de la producción del ambiente va a estar de algún modo condicionando nuestra relación con los recursos técnicos disponibles para la producción del acontecimiento estético. La forma entonces es integración de signos, actos y estructuras. Un acontecimiento estético o evento que se manifiesta y brota en la imagen que proyecta en la experiencia, transformando el espacio de soporte en algo efímero. Esta condición del acontecimiento arquitectónico irrumpe en la experiencia y en el momento que acontece también hay un momento significativo, simbólico, es esta afectabilidad que se produce en el pasaje,
que se da justamente en este momento performativo, donde la realidad es transformada, la realidad de la forma es transformada por el efecto. Y en el acontecimiento estético entonces marca la temporalización del espacio. Nosotros decimos, la estética del acontecer, entonces, conmueve y rompe en el alma, dándonos la posibilidad de el reencuentro con nosotros mismos y el encuentro en el ámbito en el cual habitamos. Es decir, recuperar la noción de lugar tiene que ver entonces con esta eventualidad, con este acontecimiento en el cual irrumpe nuestra experiencia habitativa. Y desde acá es entonces que decimos, nosotros encontramos eh, una perspectiva asociada a las búsquedas en América Latina, ¿no? A esta forma de organización de la actividad cultural y de la arquitectura en particular que remite a la geocultura, que remite también a la noción de modernidad apropiada, a ese sincretismo en el cual se produce la transformación cultural y aparece hoy diríamos es una hibridación, ¿no es cierto? Ese híbrido, esa noción de lo nuevo que emerge a partir de este concepto de modernidad apropiada que se da vinculado a esta noción que decíamos anteriormente que está ligada al Estado, ¿no? Sobre todo en el pensamiento de Rodolfo Kusch, que nos va a guiar en esa línea, ¿no? Como una respuesta capaz de superar las categorías antinómicas de las características de la modernidad europea. El pensamiento americano piensa distinto, no piensa a través de estas dicotomías. Y tal como decíamos, recuperamos de Kusch esta idea del estar siendo como estructura existencial y decisión cultural americana, ¿no? Este proceso se da junto a este sincretismo arquitectónico, en el cual no es, no es una simple mezcla, sino una expresión nueva y diferenciadora que da cuenta de la identidad de nuestra arquitectura. Esto abre de algún modo una convergencia entre técnica, forma y acontecimiento estético como un tema central en América Latina, porque la importancia del método que sigue la técnica para el logro de los fines va a estar directamente conectada con la proyectualidad. Acá, retomando el concepto de técnica de Nancy, que bien refleja esta concepción en América Latina, eh, nos referimos justamente a la noción de la técnica como suplemento de la naturaleza. La técnica surge como un suplemento allí donde la naturaleza, dice el autor, no asegura ciertos fines, como casa, cama, siempre ligada al artificio o al arte. Es decir, la técnica como una estructuración indefinida de fines, que puede ser una cultura, una civilización o la construcción de fines que de algún modo hoy proliferan y transforman el fin en método. Este es el problema o la problemática en la cual nos encontramos en la contemporaneidad. Y un poco producto de la aceleración, un poco también del impacto de la aplicación de ciertas tecnologías en los métodos proyectuales. Ahora, si retomamos la idea de la técnica como suplemento de la naturaleza, la técnica como realización que surge allí, donde la naturaleza no garantiza ciertos fines, es que podemos entender entonces esta noción, esta idea de convergencia que se da en América Latina a partir de la geocultura y el estar siendo como síntesis de esa búsqueda. Y referimos esto de algún modo a esta frase que nos plantea Valery. Lo que atañe al sentir
acontece en el instante de otorgar a algunos fenómenos pasajeros cierta existencia, cierta duración permanente. Un arquitecto muy listo percibió el efecto y se empeñó en multiplicarlo. Valery seguramente hace un guiño o una referencia a Le Corbusier, pero no ha sido uno, decimos nosotros, no ha sido solo un arquitecto que se empeñó en multiplicarlo, sino muchos, por suerte, están en esta búsqueda, en este camino. Y en América Latina aparecen algunos exponentes de peso y en esa concepción y en esta búsqueda de convergencia entre técnica, forma y acontecimiento estético, nos encontramos con la obra de Rogelio Salamona y de otros tantos, decíamos, algunos que contemporáneos del siglo XX que marcan un camino en este sentido y otros actuales arquitectos que están ligados a este pensamiento y a este modo de hacer arquitectura, tratando de sostener criterios que den cuenta de la identidad de nuestro origen. Y, bueno, por supuesto, la obra de Claudio Caveri, la producción del fenómeno en Caveri o del acontecimiento estético está muy arraigada a la cuestión geocultural y esta producción de la aplicación de la técnica en relación a la búsqueda formal o de la forma, en el sentido de forma ligada o desligada, perdón, del objeto y inscripta en la construcción del ambiente para la producción del acontecimiento estético o de la experiencia, la vemos en toda la producción arquitectónica de Caveri, más allá de las concepciones políticas, más allá de sus enfoques particulares o ideológicos o genealógicos, este es un elemento común en su obra. Bueno, también aparece en la obra de Luis Barragán, ¿no?, que él define como arquitectura emocional. Aquí con la aplicabilidad de los recursos del color, de las texturas, y utilizar también la naturaleza como parte de la construcción del ambiente. Por supuesto que en la obra de Clorindo Testa esto tiene un correlato, son formas de proyectualidad ligadas a una artisticidad que busca de algún modo la producción del efecto, la producción de la experiencia del espacio inmersa en el acontecer estético. También Méndez de Rocha, su obra y su relación con la geocultura la podemos llegar a encontrar en más de una de sus producciones. Por supuesto que aquí tomamos una casa emblemática que ha sido estudiada seguramente por muchos de nosotros desde distintos lugares. Nosotros la estamos recuperando para asociarla en este seminario al tema que nos atañe, que está vinculando la producción de la proyectualidad o la aplicabilidad de cierta lógica en la técnica a través de la producción de la forma y la vinculación con el acontecimiento estético. También la obra de Niemeyer. La obra de Niemeyer, no el Niemeyer de Brasilia, aunque también podríamos allí encontrar relaciones con las búsquedas que estamos proponiendo. Sin embargo, aquí encontramos en esta obra de Niemeyer sí una vinculación geocultural, una vinculación ligada al territorio, una producción que logra la forma justamente a partir de esa búsqueda del evento, del acontecimiento ligado a la producción cultural que está detrás. Y con otros presupuestos, con otras maneras de enfocar la relación con la identidad, también aparece la obra de Freddy Mamani, que en la actualidad está
digamos, teniendo un gran impacto, no solo en Bolivia, sino en otros lugares del mundo, y la recuperación de no solo de la geocultura, sino también de ciertas manifestaciones, ¿no? Como en el caso de los choletes, que por otra parte es una creación colectiva, busca justamente trabajar en oposición a esas corrientes homogenizantes y recuperando y exaltando estas nociones que tienen que ver con nuestra identidad. La obra de Solano Benítez en Paraguay, con otra búsqueda material, con otras materialidades, pero también trabajando cuestiones muy conectadas con América Latina que tienen que ver con atemperar, con tamizar, con generar ambientes, climas, con trabajar materialidades ligadas al territorio, formas de apropiación del espacio que de algún modo dan cuenta de ese enfoque en relación a la experiencia estética. En distintas manifestaciones, también en los interiores, como en el caso de estas oficinas de Unilever, podemos encontrar eh, una reiterada búsqueda vinculada a la producción del efecto en Solano Benítez. Y también en Moreno, en Daniel Flores, ¿no? En este arquitecto ecuatoriano, como decimos, con criterios formales, con criterios espaciales, con búsquedas que están de alguna manera tratando de encontrar relaciones con el territorio desde lugares que se apropian de la experiencia o del acontecimiento estético, no solo desde el punto de vista de lo visual, sino también desde la condición de habitabilidad. Eh, Producciones que, por otra parte, trabajan con un criterio estético de las formas muy vinculadas a su condición climática, ¿no es cierto? Es decir, acá la geocultura aparece e impacta de algún modo también en las aperturas y los diferentes niveles de relación que encuentra desde la obra, desde el interior y el exterior con el entorno, con el sitio. O el grupo peruano que trabaja una suerte de arquitectura topográfica, inserta casi diríamos la no arquitectura, el no edificio. Y sin embargo está de algún modo dando cuenta de esta relación, de esta convergencia entre, insisto, entre técnica, forma y acontecimiento estético. O estas arquitectas colombianas, Patiño y Peña, que también, considerando esta cuestión geocultural o topográfica, trabajan una arquitectura que da cuenta de este espacio topológico, de esa cierta continuidad espacial, de ese sistema inmersivo en el cual nos sumerge a una condición habitativa vinculada al fenómeno. O esta casa en Córdoba de Alarce y Ferrer, también siguiendo los mismos criterios, ¿no? Con una caracterización tal vez artefactual de esta producción que se liga al territorio con criterios que están muy vinculados a las tradiciones disciplinarias, ¿no? Pero, y sin embargo, mantiene el criterio y el enfoque vinculado a la concepción latinoamericana que describíamos en el inicio y su conexión con el territorio. La obra de Alejandro Aravena, esta casa en Ocho Quebradas que mm, produce una condición de habitabilidad casi como una búsqueda primitiva, ¿no? Pero muy vinculada al territorio, muy conectada con su geografía, eh, la producción de la forma evidentemente está impactada por la condición geocultural. Y por supuesto,
resultado de esta caracterización formal y de aplicación de técnicas proyectuales, se conecta con este sistema de, digamos, de experiencial que busca una condición de habitabilidad vinculada al fenómeno. Y esta relación de convergencia se da también en el espacio público. Aquí recordamos lo dicho por Le Corbusier, ¿no? No hay espacio exterior, siempre estamos en un interior, digamos, tanto en lo urbano como en el edificio. Y esta condición subyacente de esa forma envolvente en la cual nos encontramos, que tiene que ver con el territorio, pero también con lo arquitectónico, en el caso del proyecto del Bicentenario aparece, y también mezclado con esta noción artefactual que decíamos anteriormente. Sin embargo, la producción de este edificio está conectada sin ninguna duda a la búsqueda del acontecer estético, a tratar de encontrar un vínculo, un medio con experiencias sustantivas, con modos de habitabilidad que sean superadores de ciertas lógicas disociadas de la arquitectura y relacionadas más con el campo de las formas abstractas. Por último, en esta parte del seminario quiero culminar la presentación con esta frase. Y aquí podríamos reemplazar la palabra ciencia por arquitectura. Nada podría ser más peligroso para la humanidad que una arquitectura sin poesía y una civilización sin cultura. Creo que de algún modo el régimen estético nos instala o nos reinstala en la posibilidad de encontrar vinculaciones con el territorio, con el medio, con el lugar, la producción de la forma, pero también de operar con el artefacto de un plano cultural que nos conecte con nuestra identidad, con nuestras raíces. Bueno, este es el planteo, y me gustaría abrir un poco el diálogo y escuchar Sí. sus comentarios, sus apreciaciones Bueno, y antes que discutir. nada, Raúl, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me parece. Una presentación excelente. Este es mi tema. Es mi tema. Es lo que a mí me entusiasma, es lo que yo vengo trabajando en el Centro Poiesis, aquí en la Universidad de Palermo. Eh, y bueno, también valga esta mención para que este seminario sea una suerte de homenaje a la memoria del doctor Sarkis, que Exacto. bueno, ha investigado eh, y como lo decíamos en el inicio, fue una obsesión el tema del proyecto como generador de conocimiento, la estética, en relación a la técnica. Así que bueno, para mí es súper importante y me entusiasma mucho poder dialogar sobre estas cuestiones. Y me trae este recorrido que hiciste, me trae a la memoria fue un seminario, un encuentro que tuvimos con Alberto Sato. Ajá. Él es argentino y Sí, sí. seguramente todos lo conocen. Es argentino que vivió en Venezuela y ahora está instalado en Chile desde hace mucho tiempo. También muy amigo de Jorge. Y acerca de estas convergencias, ¿no? En esa discusión, en ese seminario que se trataba de estos temas, esta convergencia entre técnica, forma y estesis. Y él también es muy amigo de Emil Conrad, ¿no? Ah, Entonces, y analiza mucho su obra y una discusión sobre la obra de este arquitecto chileno.
y también introduciendo acá la variable de la enseñanza del proyecto, ¿no? La discusión era, che, esto se puede enseñar a producir eh, esta sinergia, esta hibridación entre técnica, forma y aistesis y acontecimiento estético. Nuestra posición era sí, la posición de él era no. Smijan Radic tiene estos talentos, intereses, entrenamiento, que tiene que ver con sus lecturas, con su filosofía, con un recorrido eh, personal que lo llevó ahí y su posición era no, esto no, y la posición y la pelea, buena pelea en el mejor sentido era, che, discutamos, esto se puede transmitir, su posición era que no, tal vez haya cambiado, esto estoy hablando de hace 10 años, y la nuestra era así. Digamos, todo el tiempo estamos pensando cómo generar procedimientos para compartir en el taller, en el aula. Entonces te pregunta vos como decano de la Facultad de Arquitectura, y obviamente absolutamente ligado a la enseñanza y al proyecto, y a la enseñanza del proyecto, ¿cuál es tu posición con respecto a esto en primera instancia, ¿no? A esta discusión entre esta reflexión y la enseñanza de esta reflexión? Sí, me parece muy interesante lo que planteas, Roberto, porque, bueno, esto de algún modo también tiene que ver con la enseñanza, este encuentro y con la investigación, creo yo, ¿no? Entonces, en relación a la enseñanza, eh, yo no tengo dudas que se puede enseñar. Estoy convencido de que esto se puede enseñar. Yo creo que aquí hay una cuestión que todavía está en debate y bueno, valga el homenaje a Jorge Sarkis que planteó en su momento esos encuentros, esas discusiones que se dieron en relación a qué es el proyecto, ¿no? ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo se entiende el proyecto? ¿Cuál es la condición de proyecto en la contemporaneidad? Y acá me parece que hay yo sin querer ser escolástico, sí soy alguien que me interesa mucho tener claro las categorías con las cuales discutimos o, o pensamos las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones divergentes, hago una digresión, pero voy a volver a la enseñanza. Pero digo, unas cuestiones divergentes respecto a estas categorías las planteé un poco en el seminario y son parte de mis búsquedas permanentes. Y tiene que ver con esta diferencia entre la arquitectura y la arquitectónica. Hay allí algo que se planteó eh, en su momento y que, bueno, la filosofía nos acerca siempre a modos de pensar que abren discusiones y debates. Y fue Kant quien trajo la noción de arquitectónica vinculada al sistema o al arte de sistemas, ¿no? Entonces esto se fue atravesando la disciplina de algún modo, incluso ligada al funcionalismo, esta cuestión de los sistemas, ¿no? De los sistemas entendido como el sistema formal, el sistema funcional, creo que habrá sido por allá, por el momento en que nosotros nos estábamos formando como arquitectos, cuando de eso se hablaba mucho. Y, sin embargo, esta cuestión de la arquitectónica como sistema, entendida desde el punto de vista de la condición de habitabilidad que la arquitectura demanda y de la realidad concreta y material que significa el espacio arquitectónico, eh, habla de un sistema real. Y un sistema real da cuenta de otra cosa, no de un sistema ideal. Entonces acá es donde empiezan las discusiones, ¿no? Y lo mismo, llevo esto porque, digo, nosotros definimos arquitectónica como arte de la arquitectura. ¿Por qué? Porque es el ámbito en el cual converge la materialidad. La materialidad es la que
produce la posibilidad del encuentro con el fenómeno. Si no hay materia, no hay fenómeno. Si no hay materia, no hay arte. Si no hay materia, no hay conmoción. Si no encontramos, si el sonido no lo materializamos y no lo oímos, el cuerpo no vibra. Es decir, si no hay una materia concreta, no nos conectamos con el arte. Y el arte, la arquitectura tiene que ver con la estética entendida desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista inmersivo, con esta noción de estesis, recuperada por la filosofía actual, sobre todo Rancière y otros autores, son los que plantean esta cuestión. Ahora, digo todo esto, ¿por qué? Porque llevado esto al plano del proyecto, el proyecto como noción contemporánea está en divergencia con la condición de proyectualidad. El proyecto y proyectualidad parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Qué es lo proyectual? Sería la pregunta. Y lo proyectual son justamente las concepciones o los saberes que nos atraviesan. Pero no solo los saberes, también los objetos observables que permiten la acción. ¿Cuáles son los objetos observables? La realidad en la cual nos sumergimos. El espacio concreto de intervención, la cultura y la época en la cual producimos lo que hacemos, o la búsqueda está conectada directamente con el tema en relación a todo aquello que produce en nosotros la posibilidad de encontrar caminos para la formalización. Es decir, la proyectualidad está entonces ligada al saber. El proyecto, entendido como diseño, o tal vez mal entendido como diseño, da cuenta de la producción mm, a través del dibujo, como se entendió de algún modo en un momento. Pero la búsqueda de la forma va a seguramente tener que emerger a partir de esta complejidad. Y por supuesto que la cultura tiene mucho que ver en todo eso. Y de hecho, no basta más que mirar por internet o hacer un viaje para darnos cuenta las diferencias que hay en los diferentes, en las maneras y en los regionalismos de producir arquitectura. O sea, los productos de la arquitectura son diferentes, justamente porque se dan estas condiciones. Entonces, yo creo que es un material enseñable, yo creo que es, desde el punto de vista de la pedagogía, un contenido, es un contenido a desarrollar. Un contenido que tiene que ver con un modo de pensar, de articular determinadas formas de observación, de lectura, de interpretación. Norberto Chávez lo dice siempre, sin interpretación no hay diseño, no hay un diseñador. Es decir, necesitamos una hermenéutica. Y la hermenéutica parte de la lectura de un contexto. Entonces, hay una evidente posibilidad de enseñar esto, esta complejidad. Trasladarla a la proyectualidad implica luego encontrar la técnica para el logro de la forma. Y acá viene también la necesidad de comprender la forma arquitectónica. La forma arquitectónica que no es la figura, o es la figura y lo figural, como decimos nosotros. Es decir, es, en términos poéticos, la fijeza y la deflagración de la forma, el objeto y el fenómeno. Siempre aparece esta condición o tensión polar. Y creo que estas son las contradicciones internas que tiene la definición de arquitectura y que la hacen tan rica y compleja. Y a través de la historia vamos a encontrar eh, múltiples maneras de entenderla y de mirarla. Pero yo creo que hoy nos encontramos atravesados por eso. Ahora, ¿qué pasa? Esta, ¿cómo diría? Esta vieja idea de que la arquitectura no está ligada al arte porque tiene que ver con lo útil. Bueno, ahí también Kusch
Lo útil en la usabilidad se vuelve símbolo, dice Kush. Y claro, ¿qué nos dice Kush? Y esta condición de la cotidianidad hace perder lo útil en términos prácticos. La utilidad no tiene que ver con una condición de funcionalismo utilitario o instrumental. Lo útil en la arquitectura tiene que ver con el gozo, con el placer del estar, con la posibilidad de tener los espacios para el desarrollo de la vida. ¿Qué será el desarrollo de la vida? Dormir, comer, higienizarse. Tiene que ver con eso, tiene que ver con nuestra manera existencial. Después hay condiciones contemporáneas, condiciones culturales, tecnológicas, que hacen que los modos cambien. Entonces dejamos la casa chorizo y aparece el loft, qué sé yo. Pero no perdemos lo que llamamos invariante en la condición existencial, ¿no? Buscamos de alguna manera estar anclado a la tierra mirando hacia el cielo, es decir, esta noción del humus y el antropos. Eh, Hoy, en tiempos de grandes confusiones que nos hablan de un proceso de poshumanización, ¿no? Donde pareciera que la tecnología va a suplantar el pensamiento. También sin entender que el pensamiento es más que cálculo. El pensamiento está inmerso de sentimiento, de sensibilidad. Pensar tiene que ver con lo sensible, que son justamente los ámbitos que abren los imaginarios. Bueno, a mí toda esta discusión es la que más me apasiona porque creo que en este sentido tenemos que darnos un debate los arquitectos. Me parece que ahí es donde tenemos cosas para decir porque no podemos pensar la noción de proyecto de manera eh, reduccionista. Hay que entenderla de manera ampliada. Y bueno, ahí está esta eh, ficción del habitar, ¿no? Que nos planteaba Sarkis de algún modo, ficción de lo real, ese trabajo fantástico ¿sí? Que plantea él en sus libros que tienen que ver con su tesis, y justamente está planteando esta cuestión, ¿no? Es decir, y tomando nada menos que Aristóteles en la cuestión de las causas. Es decir, por supuesto que hay una causa formal, entonces la causa formal implica la causa material, la causa, eh, el agente, digamos, la causa eficiente y la causa final. Ahora, ¿cuál es la finalidad? ¿No? La necesidad tiene sentido a partir de ser resuelta desde la finalidad. Y el fin, creo yo, de la arquitectura es justamente dar condiciones óptimas de habitación. Y, y claro, esas condiciones óptimas de habitación están atravesadas por la cultura, están atravesadas por la tecnología, están atravesadas por la época, y cuando decimos cultura, por el territorio, ¿no? Entonces están ancladas a un lugar. Todo eso es enseñable, sin ninguna duda es enseñable. Esto de pensar que no puede enseñarse porque se aprende del oficio. Bueno, cerremos las escuelas. Me parece que por ahí Sí, anda un poco, absolutamente. anda un poco el tema. Sí, esto fue esta reunión que cito, debe tener ya 10 años, y en ese transcurso, eh, bueno, surgió la maestría en investigación proyectual y diversos seminarios donde hay una lectura de la arquitectura doméstica de América Latina de los últimos 20 años, y una serie, una camada de arquitectos que hoy están 45 años para abajo, ¿no? En Paraguay, en Ecuador uno es Daniel Moreno Flores, pero también en Ecuador está Alborde. eh, Ujú. sí, bueno, se me confunde con Natura Futura, pero en su sitio, también en Ecuador y en Paraguay, Mínimo Común y
Jobay. Son un grupo de arquitectos jóvenes. Se ve muy claro, creo, ahí en Paraguay y en Ecuador, pero también está surgiendo en Brasil. Y asisten, estos arquitectos son invitados y exponen eh, a sus profesores y mentores, que en el caso de Paraguay es Solano y Javier Corbalán y Cubilla, Ujú. eh, y en Ecuador obviamente es José María Sáez. Por lo tanto, hay ahí, más allá el oficio, el talento, la práctica que José María Sáez, este arquitecto español, ecuatoriano, y, y Solano en Paraguay han desarrollado, ellos pudieron transmitir. Eh, Incluso estas nuevas generaciones, estos discípulos, podríamos decir entre comillas, de Sáez, José María Sáez en Ecuador y Solano y demás en Paraguay, ya se han desprendido y creo que tienen otras inquietudes. Sus presentaciones tienen que ver con esto que es muy, muy interesante. El seminario que dicto tiene que ver con eso, la interpretación del espíritu del tiempo que involucra un territorio, sin necesidad de que ese espíritu del tiempo, entendido como agenda contemporánea, sea global, que lo es. De hecho, la crisis climática es global, Es pero global. tiene sus particularidades en Paraguay, que son distintas de la zona andina, distintas de la Patagonia, distintas serán de África o el sudeste asiático. En algún punto afectan a las matrices productivas, hay creencias, hay cosmovisiones que las vuelven particulares. Y es increíble como, no increíble, digamos, eh, es grato escuchar sus presentaciones realizando estas hermenéuticas de esta agenda del tiempo en su territorio. Entonces, presentan Curato Cobay, que es Encarnación, la ciudad de Encarnación en Paraguay y su contexto. ¿Qué es la zona andina en Ecuador? Daniel Moreno Flores y en su sitio. Y hay una lectura del territorio, de estas cosmovisiones del saber hacer ancestral que se actualiza, que también se mistura con estos materiales de catálogo, ¿no? Ahí con sus apropiaciones también. El catálogo de fabricación industrial no está disponible en todos Bien. lados de igual manera, pero hay una búsqueda de ese saber, hay una se toma cuenta de ese material disponible y de la mano de obra disponible y de ese saber hacer para construir estas arquitecturas domésticas y con esta estética, con este acontecimiento estético que siempre está presente. Lo veíamos recién en la diapositiva de Daniel Moreno Flores, en cualquiera de los arquitectos jóvenes de Paraguay, de Brasil, incluso de Argentina. Así que hay un montón de temas ahí que me entusiasman y que dan vueltas. Y lo último es esto del catálogo. Me trae a la memoria una frase de Juan Herreros, del 2008, ¿no? Donde él decía que, como digamos, es una frase que ya tiene 16 años, ¿no? Ya pasó. Parece que no es mucho, pero con todo lo que Pero es pasó es mucho. mucho. Sí. Es mucho. Porque él decía, en realidad, che, tenemos el catálogo, ¿no? De construcción industrializada. ¿Para qué pensar cómo hacer las cosas? Si ya eso lo resolvió el dueño de la fábrica, ya lo resolvió el ingeniero, ya lo resolvió el industrial. Hagamos arquitectura rápido, pensemos en las tesis que generan estos Ujú. productos de catálogo en su ensamble y resolvamos rápido los problemas del mundo. Bueno, los problemas del mundo no son los mismos, el territorio en el mundo no es lo mismo, las creencias no es lo mismo. Después creo que fue
como actualizando su discurso. Igual es muy interesante el tema del catálogo apropiado, eso puede ser otro tema, ¿no? O sea, me parece que Solano Benítez en sus construcciones tectónicas busca, ¿no? Como cierto catálogo alternativo, pero al fin un catálogo, ¿no? Cierta prefabricación o sistematización de sus procesos. Pero bueno, son tantos los temas que no, y son para mí muy, me entusiasman mucho. Sí, pero a ver, Roberto, pero todos son objetos enseñables. Esto es lo que creo que desde un Sí. punto de vista universitario, académico, tiene que ver con eso, con esa posibilidad de que los podamos pensar y hacer la transposición para poder trabajarlas como objeto de estudio. Creo que tiene que caber esa posibilidad porque justamente aparece y precede a la palabra hacer, saber. Entonces, si es saber hacer, el saber implica algún conocimiento y el conocimiento no solo está aquí atrás en los libros, digo, sino el conocimiento también tiene que ver con la observación, el conocimiento tiene que ver con cómo a veces esa observación se transforma, o sea, el dato cifrado se transforma en un conocimiento-acción, en una posibilidad de una aplicabilidad. Hay un riesgo, ¿no es cierto? Está el riesgo de trabajar, por ejemplo, de trabajar con catálogos, de trabajar con tipologías, de trabajar con criterios de, digamos, operatorias formales que son maquínicas. Hay, digamos, algunas cuestiones que abstraen demasiado la producción de la forma del territorio, de la cultura. Ahí hay algunos riesgos bueno, que producen cierta, o sea, nos sumergen en una tecnósfera que es alienante de algún modo y que por otra parte produce lo que algunos denominan la hipertrofia de la construcción. Porque, ¿qué pasa con eso? Y lo que pasa con eso es que nos transformamos en mero instrumento. Y la enseñanza tiene que ver mucho con eso, desde el punto de vista de su concepción ideológica tecnocrática. Nosotros consideramos que la resistencia está en la formación humanística. Digo resistencia en el buen sentido, resistencia en el sentido de encontrarnos dentro de lo propio, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros somos. Porque si el conocimiento y la acción está mediada por la producción y el pensamiento de la gente o del artífice, eh, entonces algo tenemos que decir y algo tenemos que hacer con eso que nos impacta. Si todo pasa por el lado de la producción tecnológica, donde más tiene que ver lo ingenieril que lo arquitectónico, entonces dejamos como una vieja discusión que hubo por ahí al inicio entre la Escuela de Bellas Artes y las Politécnicas, ¿no? Es decir, eh, bueno, creo que Christophersen decía, bueno, ¿qué hay de arquitectura en estos programas? Solo un barniz. Porque si vamos por el lado, ¿no? Si vamos por el lado de la mera aplicabilidad técnica y de tomar recursos de catálogo o tipológicos, bueno, evidentemente los arquetipos son formas ideales, están por fuera del territorio muchas veces. Están en una suerte de neoplatonismo, qué sé yo. Estamos alejándonos ahí en las maneras de producir. Acá la cuestión del nexo entre la técnica, la forma y la estética me parece que es clave. Y es clave en la enseñanza cómo esto se puede llegar a transformar en la posibilidad de encontrar nuevas formas de producción, de seguir sosteniendo la creatividad, de trabajar la libertad, digamos, en el sentido de la producción
de formas y de maneras de entender la condición de habitabilidad de los lugares y de generar representaciones culturales nuevas. La arquitectura, digamos, se debe a eso, ¿no? Está Sí, sometida a eso. Entonces me parece que, por eso vuelvo a la noción del proyecto. ¿Sí? Definir bien qué es la proyectualidad nos va a permitir entonces, porque incluso hasta por ahí aparecía en los debates, la discusión, recuerdo, de si el proyecto puede ser considerado tema de tesis doctoral, ¿no? Digo, es decir, el proyecto. Entonces, bueno, acá hay que hacer un esfuerzo en la definición de proyecto. Ahí, ahí es donde está, me parece, la clave, y eso tiene mucho que ver con la enseñanza. sí, A nosotros absolutamente. nos mete, digamos, en ese compromiso y en la necesidad de repensar y pensar. También hay, hay que, hay que estar abierto y entender que las transformaciones disciplinares vienen de la mano del emergente, ¿no? Del emergente proyectual, de lo nuevo, de cosas que están siendo ensayadas en otros espacios, en otros ámbitos, digamos, con métodos diferentes, con metodologías y concepciones nuevas. Hoy se habla de la ontología oscura, del hiperobjeto, se habla de otras cuestiones, se habla de trabajar lo humano y lo no humano, una nueva relación en el ámbito del espacio, también en el espacio doméstico, ¿no es cierto? Es decir, ahí aparece, y por supuesto la condición de sustentabilidad que, que hoy está imprimiéndose como una necesidad casi vital, ¿no? O sea, todos Sí, estos son grandes temas, pero por eso digo, tampoco somos necios y no estamos cerrándonos a la posibilidad de la aplicabilidad de ciertas tecnologías, ni al contrario. Digo, eso cómo utilizar las posibilidades que nos ofrece la situación actual, eh, tratando de eh, tomarlas como instrumento, como herramientas, pero sin perder esta posibilidad de producir las transformaciones a partir de las lecturas, de las interpretaciones, de poder transferir el deseo y también la- la- la necesidad, digamos, de proyectarnos hacia mejoras y avances en el campo disciplinar. Creo que por ahí anda un poco el debate. Y bienvenida a la diversidad de enfoques, la diversidad de criterios y también los productos concretos, porque de ahí aprendemos y de ahí seguimos apasionándonos y buscando maneras de entender y de poder explicar, porque ese es el otro gran desafío, ¿no? El desafío de hacer esas transferencias, de poder hacer esas transferencias. Eh, y esto creo que lo tenemos que entender como una gran conversación, digamos, como algo que está abierto, algo que se va alimentando de manera permanente, ¿no? sí, absolutamente. Bienvenida, como decía recién, a la diversidad. Eh, Claro, sí, 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 sí. Y por eso decía en esta charla, aquella charla, con Alberto Sato, que era su posición en ese momento, y la charla está abierta y si hoy se repitiera ese encuentro sería absolutamente distinta la posición de él y tal vez la nuestra, sí, siempre está en construcción. eh, y insisto, bienvenida, como decías, la diversidad. Acá hay un comentario que quiero compartir de Patricia González, que si mal no recuerdo, ajá, ella está asistiendo desde Paraguay y me parece que cursa la maestría en gestión de diseño aquí en la Universidad de Palermo.
Y Ajá. dice, por mi parte, quedó muy claro, hace bastante tiempo no me sentaba a analizar desde este punto de vista los proyectos. Había quedado en las clases de taller cuando era estudiante y es crucial mantener este vínculo con la esencia del diseño arquitectónico, ya que es lo que nos permite crear espacios significativos. Volver a conectar estos conceptos no solo enriquece nuestros proyectos, sino que también nos ayuda a innovar y evolucionar en nuestra práctica profesional. La investigación y la reflexión continua son fundamentales para evitar la mecanización y mantener la creatividad y la pasión en nuestro trabajo, ¿no? Ese es el mensaje de Patricia. Gracias, Patricia, es muy interesante. Sí, esta actitud investigativa también me trae al recuerdo un video de Solano Benítez, cuando nos reclama, se reclama a sí mismo, nos reclama a nosotros que tengamos, que nos hagamos cargo de, sobre todo de estas investigaciones materiales, técnicas y tecnológicas para hacer avanzar la disciplina, ¿no? Tener siempre como esa actitud de cada proyecto una investigación. Complejo, él lo manifiesta ahí en ese video, eh, pero posible y necesario. Sí, la posibilidad de plantear la investigación con y en el proyecto, ¿no? Digamos, esta cuestión que es tan importante, porque eh, a veces, eso nos cuesta a veces con los estudiantes de grado, sobre todo, poder permear ahí estas formas, estas ideas. Pero digo, cómo investigar con y en el proyecto me parece que es importante porque aparecen ahí cuestiones ligadas a los procesos de formalización, pero también otras que tienen que ver con las técnicas constructivas. Entonces, yo creo que en eso hay que estar eh, permanentemente en la búsqueda. Y todo proyecto ahí deviene ensayo, ¿no? Porque, es decir, de algún modo la arquitectura está escrita dentro de ese espacio. Por eso es materia opinable, por eso hay tantas opiniones o formas de encarar o maneras de ver o lecturas posibles sobre la producción, sobre la obra, sobre los modos proyectuales, sobre los métodos. Esta es lo más difícil, digamos, ¿no? Nosotros tenemos un objeto de estudio que es móvil y el objeto de estudio móvil se construye o se fija a través de la lectura de ese objeto móvil que es ni más ni menos que la sociedad, que el habitante, que nos va generando cambios permanentes, nos va generando transformación, las transformaciones culturales, el impacto de otras maneras de producción, todo eso no nos podemos quedar solo o tratando de mantenernos en la visión de la autonomía disciplinar. Ahí es donde perdimos, ¿no? Perdemos la posibilidad de un poco lo que se desprende de lo que decía recién Patricia. Es decir, cómo perdemos la posibilidad de seguir el tren de actualizarnos y de mantenernos activos en la búsqueda y en la investigación. Ahí Así es. me parece que eso es clave. La investigación Y está. leo, sí, No, digo, la investigación está pidiéndonos eso, justamente que estemos siempre en línea de la actualización. sí, absolutamente. Tenía un mensaje de Olmedo Gómez Martínez, dice Ujú. excelentes reflexiones y pone en relevancia la permanente discusión sobre la arquitectura, el proyecto, la construcción y los mensajes o significados que transmitimos al finalizar la obra. Bueno, gracias también a Bueno, Olmedo, gracias también. a Olmedo Gómez Martínez por su comentario. Eh, Raúl, creo que se amerita una parte 2. Bueno, Sí, es es para muy, ampliar. muy, sí, se necesita hacer.
ampliado y seguir charlando reflexionando sobre estos tópicos. Eh, Sí, perdón, quiero agregar una cosita en sí, relación a esto. Una de las preocupaciones al interior de la formación, a ver cómo podemos contribuir a pensar lo que está pasando. Yo hablaba un poco de la emergencia, ¿no? Y estamos pensando justamente eso, reflexionando acerca de estos proyectos emergentes que aparecen en diferentes latitudes con criterios nuevos. No estamos cerrados a debatir y discutir con aquellos enfoques que hablan de lo posontológico, lo poshumano, en fin. Estamos justamente planteando, perdón, con esta cuestión de las nuevas ontologías. Es decir, me parece que por ahí va a surgir la transformación, lo nuevo. Y entonces, bueno, bienvenida a la posibilidad de continuar reflexionando y discutiendo sobre estos temas y abrirlo y hacerlo público es muy importante porque, bueno, nosotros en nuestro costado como investigador tenemos una faz muy solitaria a veces. eh, sí, y nos sí. cuesta, ¿no? Que necesitamos dar a conocer por dónde andamos y qué está pasando. Sí, sí, estos espacios para juntarnos y reflexionar, intercambiar opiniones, estos, eh, estos ámbitos, estos lugares son muy, muy importantes para sacarnos de esa soledad que a veces implica el trabajo, la Eh, reflexión sobre estos temas en arquitectura. Son muy necesarios. Eh, Así que bueno, vamos a pensar en nuevos encuentros para seguir discutiendo estos tópicos. Hay una segunda parte del ajá. seminario, pero bueno, eso después lo hablaremos más tranquilos. Yo creo que ya no hay no hay más preguntas, creo, ¿no? Diciendo la hora que es, yo creo que no resta más que agradecerte infinitamente tu predisposición, tu tiempo y la predisposición en compartir todo este bagaje de conocimientos que nos traes. Como decía al principio, es un orgullo para el Centro de Investigaciones en Arquitectura que estés en este espacio y bueno, muchas gracias y seguiremos en contacto para seguir discutiendo estas cuestiones. No, gracias Roberto, gracias a la Universidad de Palermo, al Centro de Investigaciones, a todos los que conforman el equipo y me hayan dado esta posibilidad de participar, a los asistentes al seminario, los que los toman después de las grabaciones. Y también para ello tengo un mensaje, quiero comentar Ujú. que puedo ofrecer alguna bibliografía, algún material desde donde donde se sustenta esta presentación, como para seguir ampliando el horizonte y bueno, intercambiando ideas y mejorando el conocimiento entre todos, ¿no? Así que Bien, nuevamente muchas muchísimas gracias y gracias. Muchas gracias. estoy dispuesto Les para... digo a todos que este video va a estar disponible en 1 o 2 semanas, a más tardar, en el canal de YouTube de la facultad, así que ahí vamos a estar atentos a cualquier requerimiento que haya para poder transmitírselo a Raúl. Bárbaro. Y te voy a compartir Raúl, también bien ese link, Muchas te lo gracias. comparto. Muchas gracias nuevamente, Bueno, Raúl, y gracias. estamos en contacto. Gracias a Buenas todos por la noches. asistencia. Buenas noches a todos. Saludos. Chau, chau, Estamos en gracias. contacto. Chao, buenas noches.